Presidente. Señora consejera, ¿se han puesto en marcha ya las guardias presenciales con los espacios adecuados en los centros de salud que hasta ahora no disponían y que obliga el pliego? Sí, señora consejera. Gracias, presidente. Las ambulancias de soporte vital básico se encuentran, como no podía ser de otra forma, en las bases operativas que tienen asignadas y todos los días atienden las urgencias con absoluta normalidad. Señora diputada. Gracias, presidente. No era lo que le he preguntado. Yo creo que la importancia de esta pregunta era si se dispone de espacios adecuados. Gracias, presidente. El pliego de la nueva contrata de transporte urgente establece dos tipos de modificaciones respecto al anterior contrato. En primer lugar, la modificación del horario de los turnos de trabajo presenciales. Las ambulancias de soporte vital básico tienen distintos niveles de cobertura que van desde 24 horas de presencia física todos los días a 24 horas localizadas todos los días. También existe una situación intermedia que establece 12 horas de presencia de lunes a viernes y el resto del día y los fines de semana localizadas. El personal que trabaja en el 061 tiene dos formas de cubrir el servicio: presencia física o localización. Por lo tanto, hay dos posibilidades de activación: inmediata, cuando el personal se encuentra de presencia física, o con un máximo de 15 minutos desde la recepción del aviso durante el periodo de localización. Además, se ha primado la aproximación de los recursos móviles, ambulancias de soporte vital básico, a los centros de salud, en tanto que se trata de recurso sanitario a disposición de los profesionales sanitarios, que fundamentalmente en el medio rural son los primeros en prestar la asistencia sanitaria urgente que demandan nuestros ciudadanos. Sin embargo, la localización de los recursos móviles en los centros de salud ha tenido algunas complicaciones añadidas. En algunos centros de salud resulta difícil su ubicación por los espacios disponibles y en ello estamos trabajando con los directores y gerentes de los sectores respectivos. En otros, como en Teruel, que en el pliego se localizaba en la base logística de la empresa, se han reubicado en el centro de salud como medida de mejora de la prestación de la asistencia. No obstante, en aquellos casos en los que en el centro de salud no se dispone de espacios disponibles, se está acordando con los ayuntamientos la utilización de espacios municipales de aparcamiento controlado próximos a los centros.